Circuitos en serie y paralelo. Reglas del juego. Vamos a construir un circuito eléctrico. Circuito eléctrico. Para que nos aparezca nuestro simulador de circuito eléctrico, le damos clic a la primera opción y volvemos a dar clic en la imagen para que nos abra nuestra simulación. Nuevamente clic en donde dice introducción. Vamos a armar nuestro circuito deslizando los componentes que queremos conectar. Ponemos aquí una batería, un foco y los vamos a conectar con este conductor. En el momento que cerramos el circuito, empieza a circular la corriente. Los electrones salen del polo negativo de la batería, pasan a través del filamento del foco y regresan al polo positivo de la batería. Vamos a cambiarle el valor a nuestra batería para que sean 20 voltios. Observen cómo aumentó el brillo del foco en el momento en el que aumentamos el voltaje de nuestra batería. Aquí le vamos a dar clic en el cuadro al lado de donde dice valores. Y de acuerdo a la ley de Ohm, podemos calcular la corriente eléctrica como el voltaje entre la resistencia. 20 entre 10 nos da 2. Vamos a colocar el amperímetro y vamos a ver cuánta corriente, 2 amperes. Esta corriente nos va a dar el mismo valor en cualquier parte del circuito que la midamos. ¿Por qué? Porque 2 amperes están saliendo de la batería, solo hay un camino por el que pueden circular y 2 amperes regresan a la batería. Necesitaríamos tener fugas o baterías adicionales para que regresara una cantidad distinta de corriente de la que sale, debido a que solo hay un camino. Vamos a dejar el amperímetro conectado. Ahora vamos a conectar otro foquito y vamos a ver qué sucede. Y ahora la corriente bajó a 1 amper. Y si observan, el brillo de los foquitos disminuyó. Vean que llegan un poquito abajo de la parte de aquí arriba. Voy a volver a conectar un solo foco y observemos el brillo. Rebasa la animación. Pero cuando conectamos los dos focos, ya no rebasan la parte de arriba de la animación. El brillo disminuyó. La corriente que está pasando por cada foquito disminuye. En lugar de 2 amperes, ahora hay 1 amper. Por eso es que disminuye el brillo de los foquitos. Vamos a ver qué voltaje está llegando a cada uno de los focos. Vamos a conectar el voltímetro. ¿Cuánto voltaje creen que nos va a marcar? Pues aquí nos marca 10 voltios. ¿Cuánto creen que va a marcar el segundo foco? Marca 10 voltios. ¿Qué relación hay entre estos 10 voltios y los 20 voltios que teníamos de nuestra fuente? Pues se dividen. A esto se le conoce como caída de voltaje o caída de potencial eléctrico. A la hora que conectamos la segunda resistencia en serie, hicimos que el voltaje que le llegara al primer foquito fuera de 10 voltios en lugar de los 20 voltios que teníamos originalmente. Vamos a ver, lo voy a conectar y vemos que eran 20 voltios. Aquí se cortocircuité el foquito. Lo que podemos ver es que el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, el voltaje total es igual a la suma del voltaje 1 más la suma del voltaje 2. ¿Qué sucede con la corriente? Es la misma, los mismos electrones que salen son los que entran. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. La corriente total del circuito es igual a la corriente que pasa por el foquito 1, igual a la corriente que pasa por el foquito 2. Y así para todos los elementos que pongamos en un circuito.
¿Qué pasa con la resistencia total del circuito? Habíamos visto que la resistencia aumenta con la longitud del material conductor. Como en realidad aquí los filamentos es como si fuera un conductor más largo y delgadito y enrollado, pues el poner dos foquitos significa que la resistencia se va a sumar, la de un foquito más la del otro foquito. Entonces la resistencia total de un circuito en serie es igual a la resistencia 1 más la resistencia del foquito 2. Y así para más elementos que tuviéramos del circuito. Esto significa que este circuito es equivalente a poner un solo foco con una resistencia de 10 más 10, o sea de 20 ohms. Vamos a hacerlo a ver qué pasa. Y vamos a abrir este circuito. Fíjense que aquí tenemos 1 ampere. Abrimos el circuito y vamos a conectar. Le tenemos que cambiar el valor a 20 ohms, porque habíamos dicho que la resistencia equivalente era de 20 ohms. Entonces nuestra corriente es de 1 ampere, igual que la que teníamos hace rato. Ahora, aquí aumentó el brillo de este foco, pero este aumento de brillo es equivalente a tener el menor brillo, pero de dos focos que están emitiendo y que su luz se va a sumar. Hemos visto que en un circuito en serie la corriente total es la misma que la que pasa por cada uno de los elementos o de los foquitos. El voltaje total es la suma del voltaje del foquito 1 más el foquito 2 y la resistencia es la suma también de R1 más R2. ¿Qué pasaría si las resistencias de los foquitos hubieran sido diferentes? Si cambiamos esta resistencia por una de 5 ohms, ¿qué creen que va a pasar con la corriente? ¿Cuánto sería la resistencia total? Sería 10 más 5. Vamos a hacerlo, le damos clic y vamos a cambiar a 5 ohms. Observen que la corriente subió a 1.33 amperes. Habíamos visto que la resistencia total debe de ser de 15 ohms. Por la ley de Ohm, 20 voltios entre 15 sería 20 voltios entre 15 ohms igual a 1.3333333 amperes, que es lo que nos está dando acá. Aquí está el resultado. Es lo que tenemos acá. Vamos a cambiar el foquito que está arriba por la resistencia y fíjense la corriente 1.33 amperes y en su lugar conectamos la resistencia 1.33 amperes. El voltaje que pasa por R1 más el voltaje que pasa por R2 debe de ser igual al voltaje total. A ver, vamos a ponerle 13.333333 más 6.6666666. 13. Un montón de 3 más 6.66666 igual a 20. Entonces la suma de la caída de voltaje con R1 más la caída de voltaje con R2 nos da los 20 voltios de nuestra fuente y se cumple nuestra ecuación que teníamos aquí abajo. Ahora vamos a ver lo que sucede con un circuito en paralelo. Bueno, ahí ya empezó a prender el foquito de arriba. El de abajo no prende porque todavía no lo hemos conectado. Y como dato curioso, aquí tendríamos una corriente de 20 entre 5, 4 amperes. Es una corriente muy grande, por eso se mueven tan rápido los electrones. ¿Y qué pasa si conectamos este otro foquito? ¿Cuánta corriente vamos a tener aquí? Por el momento no tenemos nada porque está desconectado. ¿Cuánto es 20 entre 10? 2 por 10, 20. Debemos de tener aquí 2 amperes. 2 amperes. Ahora, observen cuál de los dos foquitos tiene más brillo.
Si los pongo juntos, aquí se ve que la resistencia que tiene 5 ohms tiene más brillo. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos visto que está, bueno, aquí está. Habíamos visto que estaban circulando 4 amperes por el foquito de 5 ohms y 2 amperes por el de 10 ohms. Ahora, hace rato que estaba midiendo, pues la corriente total que está saliendo de la batería. ¿Cuánta corriente estará saliendo? Observen, aquí hay algo muy interesante. ¿Cuál se mueve más rápido? ¿La que va por la batería o la que va por el foquito de 10 ohms o por el foquito de 5 ohms? Aquí se dividen en dos. Pasan por ambos circuitos como si fueran coches, una bifurcación. Se vuelven a unir y regresan a la batería. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente que pasa por la batería debe de ser la suma de la corriente que pasa por el foquito 1 o resistencia 1 más la corriente que pasa por el foquito o resistencia 2. 4 amperes más 2 amperes igual a 6 amperes. En paralelo estamos viendo que la corriente se suma. Entonces 4 amperes más 2 amperes son 6 amperes. Aquí abajo debe de haber 6 amperes. Ahora, ¿cuánto voltaje estará llegando a cada uno de los foquitos? Observen bien el circuito. El primer foquito está conectado directo a la batería. Es como si aquí conectáramos cuántos voltios. Y el segundo foquito está conectado también directo a la batería. Por lo tanto, ¿cuántos voltajes le está llegando? ¿Estarán de acuerdo en esta ecuación? Pues vamos a poner el voltímetro y vamos a medir. Entonces, para el foquito de arriba son 20 voltios y para el foquito de abajo 20 voltios. Entonces el voltaje total es igual al voltaje que pasa por la resistencia 1 igual al voltaje que pasa por la resistencia 2. Ahora, ¿qué creen que va a pasar con la resistencia? Bueno, para facilitar la respuesta a esta pregunta, vamos a volver a hacer que la resistencia de los dos focos sea la misma. Vamos a ponerle 10 ohms. Obviamente aquí la corriente es 2 ohms en cada foco y la corriente total 2 más 2, 4 amperes. ¿Qué creen que va a pasar con la resistencia? ¿Cuánto debe de valer? Si ponemos dos caminos es equivalente a que tuviéramos un conductor más grueso, porque simultáneamente están pasando los electrones por dos caminos. Por lo tanto, mientras más elementos pongamos en un circuito en paralelo, la resistencia total del circuito va a disminuir. Vamos a ver, si tenemos que la corriente total es de 4 amperes y la fuente es de 20 voltios, ¿cuál sería la resistencia equivalente de estos dos? Pues por lógica, como son iguales, podríamos suponer que disminuye a la mitad. Y si disminuye a la mitad, estos serían 5 ohms. Vamos a ver, 20 voltios entre 5 ohms serían 4, 20 entre 5, 4 por 5, 20, 4 amperes. Esto quiere decir que la resistencia equivalente para estos dos foquitos sería de 5 ohms. Ahora el problema se complica si fueran diferentes estas resistencias. Aquí hay unas ecuaciones medio raras para medir la resistencia, pero las vamos a analizar. Bueno, aquí está. ¿Qué nos dice la ecuación de arriba? Que el recíproco de R1 más el recíproco de R2 es igual al recíproco de la resistencia total. ¿Qué podríamos hacer? Pues 1 entre 10 le ponemos a la calculadora, no sé si esta sea científica,
1 entre 10 más la segunda resistencia, 1 entre 10. Pero si yo le doy igual, me va a decir cuánto vale 1 entre RT, pero no cuánto vale RT. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir 1 entre RT, o sea 1 entre 0.2. 1 entre 0.2 es igual a 5 ohms, que era lo que habíamos dicho. Este 1 entre RT en realidad equivale a esto que está aquí, 1 entre lo que habíamos calculado arriba. Esta ecuación es la misma que la que está arriba, pero está despejado RT. Ahora hay una tercera ecuación que en realidad es la misma, nada más que aquí solamente se tomaron dos resistencias y se despejó RT. Entonces, para dos resistencias, lo que podemos hacer es el valor de R1 por el valor de R2 entre la suma de R1 más R2. Vamos a hacerlo acá. Sería 10 por 10 entre, abrimos un paréntesis, 10 más 10, cerramos el paréntesis, igual, ahí están los 5 ohms que teníamos hace rato. Entonces, con estas ecuaciones podemos calcular la resistencia total del circuito. Aquí era muy fácil porque eran iguales. Vamos a regresar la resistencia 2 al valor que teníamos hace rato de 5 ohms. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? Pues sería 5 por 10 entre 5 más 10. O 1 entre 10, 1 entre 5 más 1 entre 10 igual, y el resultado 1 entre el resultado y nos da el de acá. Entonces vamos a hacerlo 5 por 10 entre 5 más 10. 5 por 10 entre paréntesis 5 más 10 igual 3.303333333 ohms. Entonces, por la ley de Ohm, si dividimos 20 voltios entre 3.3333333, nos debe de dar una corriente de 6 amperes. Vamos a ver si es cierto. 20 entre 3.33333, ponemos un montón de treses, igual a 6 amperes. 6 amperes. O sea que vamos a sustituir, fíjense, 6 amperes. Vamos a eliminar este foquito y lo vamos a cambiar por uno que tenga 3.333333. Bueno, eso es lo más que puedo hacer. Y vemos que es 6.06, pues porque tenemos aquí un error de redondeo. Por eso nos quedó 6.06 aquí en lugar. Si le pusiéramos más decimales, aquí ya nos quedarían los 6 amperes que teníamos originalmente. Hemos sustituido nuestras dos resistencias por una sola. El brillo de una sola es mayor porque es como el brillo de los dos foquitos que teníamos antes sumado. Y entonces tenemos la misma energía. Y aquí se ve porque la corriente que pasa por el foquito es la misma. Conclusiones. Reglas del juego. Así como para participar en cualquier juego se deben conocer las reglas, para resolver circuitos serie paralelo se requiere 1. Ley de Ohm. 2. Cómo calcular la corriente, el potencial eléctrico voltaje y la resistencia total. Para un circuito en serie, la corriente es igual, el potencial eléctrico y la resistencia se suman. Para un circuito en paralelo, el potencial eléctrico es igual, la corriente y los recíprocos de las resistencias se suman.